Bueno, pues quiero darles la bienvenida a este ciclo de webinars que hemos titulado Innovación y Tecnología Educativa para el Futuro. Tenemos hoy el honor de estar en este espacio virtual con el doctor Rubén Altamirano. Voy a leer una breve reseña que otra vez no hace justicia a su trayectoria, pero simplemente para poder dedicarle más tiempo a la temática en cuestión, vamos a hacerlo de manera muy breve. Desde hace 20 años, el doctor Rubén Altamirano se especializó en tecnología educativa en el aula, colaborando en proyectos con la UAMX, la UPN, UNAM, IPN y el ILCE. Ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias sobre el tema. Es doctor en educación, tiene un postdoctorado en gobernanza y políticas públicas en educación. Es académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, docente de posgrado en la Universidad Hebraica y en la Universidad Intercontinental. Y bueno, qué orgullo, qué honor que sea parte de nuestra plantilla docente, doctor. Y bueno, como le comentaba cuando estábamos pensando en este webinar, que por cierto, la idea es un poco también despertar el apetito porque el doctor va a dar un curso mucho más extenso y mucho más profundo sobre el tema de inteligencia artificial el próximo semestre. Ya estaremos publicando a la brevedad en redes sociales más detalles. Pero se me ocurre un poco cuando hablamos de inteligencia artificial y bueno, yo sí vengo del mundo de la educación igual que usted y supongo que muchas de las personas que se conectaron, lo primero que nos viene a la mente es el apocalipsis de Terminator o el Matrix, ¿no? Cuando la inteligencia artificial un día realmente se apodere, tome control de nuestro mundo y nuestras vidas, especialmente en un mundo que depende tanto de la tecnología y que la infraestructura básica también de muchas naciones depende de esta tecnología, ¿no? Entonces, hablamos de esta inteligencia artificial que ya es, en inglés se dice sentient, ¿no? Que ya tiene esta sensibilidad o esta conciencia. Y pues a todos nos da miedo hablar de inteligencia artificial porque definitivamente no queremos llegar a ver el día en donde se vuelve, digo, vamos a decir que le dé la vuelta a nuestra especie, ¿no? Pero pensando un poco en el aula y desde un lugar también de desconocimiento, porque realmente es una tecnología relativamente nueva, por lo menos al alcance del público, se me ocurre como docente también que soy, cómo esta tecnología inmediatamente es aprovechada por nuestros jóvenes para todo lo contrario, ¿no? No para, como toda tecnología tiene un lado que es positivo y un lado que es finalmente puede ser negativo en detrimento, ¿no? Y sabemos que hay detectores, ¿no? Para poder saber si un trabajo fue original, una producción que viene de los intelectos de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos, o si viene, porque antes era muy fácil detectar el plagio, ¿no, doctor? Agarraba uno, veía y si las palabras y las oraciones eran idénticas, sabíamos exactamente dónde venía. Pero la inteligencia artificial te da algo original que finalmente no es un plagio como tal, pero tampoco viene de tu autoría, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que los jóvenes que lo que más aprenden en la escuela es cómo darle la vuelta a los sistemas y a todas las reglas, vamos a decir que abusan de estos que en lugar de ser una herramienta espectacular que lo puede llegar a ser y lo es, se utiliza de una manera quizás no del todo óptima. Entonces, sin más preámbulo, lo dejamos a usted que es realmente el experto y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por esta breve introducción, porque bueno, eso también anima a la estructura de los contenidos en este breve espacio, porque sí, efectivamente, hablar de la inteligencia artificial, pues es un mundo, a pesar de que es corta la edad, hablando tecnológicamente, pero a la vez es extensa, el tiempo es muy reducido, pero la intención es esa, también poner en la mesa algunos elementos que nos ocupan, más allá de preocuparnos, nos ocupan, sobre todo en el espacio educativo. La sociedad es totalmente distinta,
la forma de relacionarnos, la forma de buscar información, la forma de actuar, ha sido cada vez más cambiante. Entonces, ¿por qué no hablar de inteligencia artificial? Hace un par de años todavía hablar de inteligencia artificial era así como un grupo selecto, incluso académicamente, lo veíamos, bueno, muy lejano para los que estamos en ciencias sociales y sobre todo quienes estamos abordando en educación. Por supuesto que el paso de la tecnología en las escuelas, pues ha ido en estos grandes ciclos, estas grandes revoluciones tecnológicas que han tocado la educación y que hoy, de manera breve, insisto, pondré algunos elementos básicos, necesarios, que próximamente, como lo mencionaba el maestro Mauricio, pues tendremos la oportunidad de expandirnos y de meternos de lleno y participar, sobre todo activamente, y bueno, ir de la mano con la inteligencia artificial. La intención de este webinar es un acercamiento sobre la inteligencia artificial en ambientes de aprendizaje. Eh, Así de simple, pero compleja la situación, ¿no? Entonces, pues el propósito va a ser el siguiente de este webinar. La intención es exponer los usos y retos educativos de la inteligencia artificial en la construcción de ambientes de aprendizaje a través de las prácticas de enseñanza. Durante algunos años y sobre todo al principio de este siglo, el aprendizaje y la enseñanza llegaron a vincularse de manera estrecha y bueno, pues nos dimos cuenta quienes estábamos en el contexto académico que sí era necesario tener ciertas precisiones en cuanto al aprendizaje y lo es para el aprendizaje, para la enseñanza. Entonces, bueno, la idea es la siguiente. En esta exposición de ideas, en este orden de ideas, hablaremos un poquito sobre la sociedad, la escuela y el docente. Enseguida hablaremos del sentido de la enseñanza y del aprendizaje. En tercero, la inteligencia artificial generativa, que también es muy importante hacer esa precisión. La inteligencia artificial y ambientes de aprendizaje. Y finalmente cerraríamos con estos retos y responsabilidades del uso de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Yo creo que algo muy puntual que debemos atender y no perder de vista, sobre todo en el mundo tecnológico, y esto sí quiero ser un poco preciso y contextualizar el contenido. Entiendo que hay, incluso con el uso de la tecnología, podríamos entender que sí favorece algunas estrategias, mejorar los procesos de aprendizaje, pero por el otro lado también podemos encontrarnos con la apertura de una brecha digital, sobre todo en países emergentes incluso, ¿no? Entonces, quiero centrarme en esta exposición de ideas. En el uso de la inteligencia artificial en el aula. Sin embargo, para no caer en un error, ahora sí que con la misma piedra, en donde pensamos que la tecnología lo es todo y que los demás no son necesarios, sobre todo en espacios escolares. Y aquí les presento una gráfica que bueno, la intención es así de manera muy resumida, comentarles y contextualizarlo, sobre todo para evitar esta emoción quizá o esta sensación de que llegó la inteligencia artificial como en su momento llegaron la web misma, ¿no? Y pareciera ser una bala de plata, por ahí decía el Juan Carlos Tedesco en algún momento, estas balas de plata que pueden de alguna manera eliminar pues algunas situaciones en crisis que presentaba la escuela. Y creo que por ahí no va el asunto. Finalmente vivimos en un contexto, lo mencionaba el maestro Mauricio muy al inicio, vivimos en una sociedad contextualizada, ya de la tecnología, podemos hablar del Internet de las cosas, en fin, hay el papel que juegan los datos en la actualidad, pues es muy interesante. Pero quiero dar esta exposición de ideas para contextualizar y no dejar, y sobre todo porque hablamos de estos espacios escolares, no dejar como que irnos directamente al uso de la tecnología artificial y de hecho, de la inteligencia artificial. De hecho, para poderla entender, llamémoslo así, para entender el texto de la inteligencia artificial requerimos del contexto. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos a una sociedad compleja, ¿no? Y seguramente tendrán ustedes presente algunas categorías que se le han impuesto a esta sociedad, una sociedad líquida, por ejemplo, si pensamos en Bauman,
una sociedad caracterizada por la incertidumbre, una sociedad global de años atrás, una sociedad del conocimiento, una sociedad de información. En sí, en fin, yo creo que estas categorías, al menos un rasgo en particular, es la complejidad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, pues si vivimos en una sociedad compleja, esto tiene que mover a las escuelas. No podemos quedarnos en un estatismo. Todas las escuelas de todos los grados de educación básica, educación superior, es muy importante que este muro que se construyó durante el siglo XX, en donde lo que se hacía en la escuela pertenecía a la escuela, incluso hasta los ejercicios de evaluación quedaban ahí. Bueno, pues ahora estamos hablando de que no existe ese muro, ¿no? Que lo que se está haciendo en la escuela tiene que ir en un vaivén con lo que realizamos en la sociedad. Por eso, ante una sociedad compleja, ante estos cambios que yo pongo aquí abajo, caracterizar esta sociedad compleja con estas necesidades, intereses, características de nuestros alumnos, de los maestros, quienes conviven en una escuela, pero que su característica es este movimiento, ese cambio de manera permanente. Bueno, podemos pensar que ahora que estamos hablando sobre la inteligencia artificial, en este momento están cambiando muchas cosas, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, por eso es importante que si atendemos estas necesidades, intereses y características como algunas categorías sobre los alumnos, pues nos enfrentamos a este rol diferente que debe tener la escuela. Ahora, si pensamos en eso, en este rol cambiante de la escuela que enfrenta y que no solamente se adapta, porque también hay que tener mucho cuidado, bueno, lo veremos un poco más adelante, no es un proceso de adaptación, ¿no? De lo que se está viviendo en la sociedad, sino también tiene que ver con la transformación. Es decir, cómo la escuela no solamente da elementos para que los sujetos se adapten a la sociedad, sino que también se transformen y tiene elementos para transformar una sociedad. Por eso, no podemos hablar de una sociedad compleja y que la enseñanza siga siendo un mero, vamos a decir, un mero tecnicismo, un mero ejercicio de tecnicismo en donde la racionalidad es muy técnica. Por eso necesitamos entender que la enseñanza es compleja, ¿no? Y entender sobre todo, y quienes hemos tenido un poco más de acercamiento aquí en México con la nueva escuela mexicana, pues nos hablan de metodologías activas o la prioridad de construir metodologías activas, donde al maestro lo que lo invitan de manera muy general es a probar diferentes formas de enseñar, ¿no? Y si hablamos de la enseñanza, entonces veamos cómo este efecto dominó, pues implica también cómo estamos construyendo nuestras planeaciones, qué sentido les damos a una planeación didáctica, qué es este momento previo a la clase, cómo planeamos las estrategias, cómo diseñamos esas estrategias, cómo utilizamos los recursos, cómo construimos los recursos, de dónde provienen esos recursos. Y parte de la enseñanza también se contempla la evaluación y sobre todo la retroalimentación. Ahora, el papel de la evaluación, bueno, de años atrás, sobre todo a final del siglo XX, el papel de la evaluación es y era muy importante en función de que una manera adecuada de evaluar puede ayudarle al alumno a tomar las mejores decisiones, ¿no? Es decir, podemos diseñar una estrategia de aprendizaje en el cual le va a permitir al alumno participar dentro de esa situación didáctica y el docente tendrá que tener ese rol de mediación y durante todo este proceso formativo, pues retroalimentar al alumno. Esta retroalimentación del alumno, y si ven este esquema, pues regresa a tomar en cuenta estas necesidades, intereses y características cambiantes. Sin duda, la sociedad que vivimos es una sociedad caracterizada por la tecnología desde hace poco más de 30 años. Y hemos compartido diferentes momentos tecnológicos aquí en México, por ejemplo, a finales del siglo XX, toda la tecnología basada en los medios de comunicación, en la televisión,
la telesecundaria, por ejemplo, SEC 21, propuestas didácticas usando la tecnología. Y bueno, y qué decir, iniciando el siglo XXI, en educación básica, el boom de enciclomedia, ¿no? Cómo pues lo que va a provocar es ese impacto en el aula. Imagínense nuestro mundo nuestra sociedad hace 24 años, ¿no? Hace 22 años, cuando aparece Enciclomedia y cuando le dan al maestro un pizarrón blanco, electrónico, digital, un smartphone, ¿no? Es un smartboard. Entonces, eh, bueno, era un mundo muy distinto, incluso el contexto del Internet, por ejemplo. Cuando yo les decía hace un momento que también el papel de la escuela no solamente es dar elementos para una supuesta adaptación, sino también una transformación, ¿por qué no pensar como dice Moreira, Manuel Moreira, dice, me encanta esta propuesta cuando dice, hablemos de aprendizajes significativos, pero estos aprendizajes significativos críticos, ¿no? O sea, no solo la cognición o la metacognición, sino ir un paso adelante. Y esto tiene que ver, y lo comento yo, y por eso subrayo esta propuesta, porque ¿qué podemos hacer nosotros con la inteligencia artificial en la escuela para formar o desarrollar, más que nada, aprendizajes significativos críticos? En ese sentido, como mencionaba hace un momento, la experiencia docente no se reduce al desarrollo de actividades técnicas. Al menos eso ha pasado en años anteriores. El uso de la tecnología en el aula pareciera ser que es necesario saber usarla, conocerla y con eso es suficiente. Y en realidad no. Podríamos hablar de que aquí en México tenemos ya experiencia en tecnología, bueno, hay que decir con la pandemia, pero parte de este contacto, esta relación con la tecnología y con las demás situaciones que se presentan el día a día en la escuela, no podemos dejar a un lado ni dejar de pensar que lo que sucede con la experiencia docente es que el docente construye su propia identidad. Y esto tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Como un recurso, como una herramienta, no solamente está en la apropiación de un tema, de un contenido, sino que también es parte de construir la identidad del docente. Un recurso tecnológico puede ayudar, puede incluso ser no tomarlo en cuenta. Pasó mucho aún en espacios de pandemia en donde yo platicaba de esta anécdota, en donde 2 meses antes de la pandemia, en un congreso en tecnología educativa, pues la mayor preocupación de los ponentes era eso, que los docentes utilizaran la tecnología, ¿no? Y qué pensar que después de 4 meses después, este, literal, todo el mundo se acercó a la tecnología. Bueno, hablemos de esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, y ahorita damos pie a qué es esto de la inteligencia artificial generativa, pero que un recurso que representa la inteligencia artificial generativa, que es la que tendríamos que tomar con mayor cuenta en las escuelas, pues es esta, la inteligencia artificial generativa. Y el recurso que tiene pues mayor representación y mayor uso a la fecha, pues es ChatGPT. Y bueno, volvemos a esta situación. ¿Cuál tendría que ser el papel del docente ante eh, una inteligencia artificial generativa? Pues por un lado, lo que podemos ver es que este tipo de inteligencia artificial crea contenido, ¿no? Crea información, imágenes, audios. ¿Cuál es el papel del docente? A principios del siglo XX se desarrolló una estrategia en Estados Unidos donde se destaca las habilidades del siglo XXI. Estas famosas cuatro, eh, sobre todo las 4C, hay un error en donde habla acerca de la comunicación, de la creatividad, del pensamiento crítico y de la colaboración.
Se piensa que las habilidades que se tienen que desarrollar en el siglo XXI son habilidades de manera permanente que se tienen que construir en situaciones de aprendizaje de la mano de la tecnología. No pensar en los contenidos como exclusivamente, como sucedió en el siglo XX, ¿no? Donde la prioridad era, sobre todo en estas propuestas curriculares conductistas, en donde la prioridad del contenido, independientemente de cómo se generaba en el proceso. Ahora, con este contexto que vivimos, pues el docente tiene que tener más presente el desarrollo de habilidades de los alumnos, esto que les mencionaba, enfocado ya no tanto en el contenido, porque más adelante, como lo vamos a ver, pues cada vez la inteligencia artificial pues es muy provocativa para darnos información. Pero con esta información, y algo que hay que tener en cuenta, por eso hablo de este contexto antes de irme directamente a la inteligencia artificial, porque si no descuidamos esta parte del motivo y de los porqués tenemos que usar, por qué tendríamos que animarnos a usar la inteligencia artificial generativa en nuestras escuelas. Bueno, da la oportunidad de que el hecho de usar la inteligencia puede ser no solamente trascender la enseñanza, sino también mejorar la práctica docente. Cualquier recurso didáctico que simplemente debe tener esa función y ese objetivo. Hace rato les mencionaba que ya no podemos hablar de una enseñanza escolar que solamente circulaba en las aulas, ¿no? Y que se justificaba en la aplicación de un examen. Ahora la complejidad de la sociedad y de la escuela, no hay esa barda que mencionaba, ¿no? E incluso el papel del docente, porque se definieron tanto los roles en la escuela, en donde el maestro solamente iba a enseñar y el alumno solamente iba a aprender, en donde, y cuidado con que alguien dijera que el maestro también aprendía, porque entonces pues no era, dejaba de ser maestro, pero en realidad estos procesos de aprendizaje, ambos cambian, ambos se transforman. Esto que les menciono, que cuando el maestro piensa, el docente o la docente piensa en desarrollar estas habilidades de sus alumnos, hay un rebote hacia su propia formación y eso de repente se descuida, sobre todo porque cuando uno demuestra que sabe enseñar bajo este escenario del siglo XXI donde la enseñanza era muy frontal, pues no da un pie para hacer un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a cambiar algo que sí me está funcionando. Esto que mencionaba. El primer paso, como les comentaba en esa anécdota de 2 meses antes que llegara la pandemia, pues el primer paso para usar la tecnología pues es romper esa resistencia, ¿no? Los maestros, y la resistencia podemos entenderla de muchas maneras, ¿no? Y tampoco aquí se trata de señalar al maestro como, bueno, pues si le estamos dando esas herramientas porque él no quiere usarlas. Creo que también tiene que ver con esta dinámica aquí institucional, esta dinámica más institucional, refiriéndome a las autoridades, en donde construyeron un maestro más preocupado en una didáctica, en donde tendría que emplear recursos, los recursos que se encuentran en las aulas, como un libro de texto, un pizarrón, y entonces pues se desocupaba de otros posibles recursos. Mm, bueno, Alvin Toffler ha señalado este ciclo, y cuando él habla de la tercera ola es muy importante retomarlo, cómo el docente tiene que estar involucrado en estos procesos, ¿no? Eh, si el maestro es muy bueno dando clase, pensando en esta expresión, si me permiten, desarrollando bien sus clases, porque ve la satisfacción de los alumnos y entonces esta resistencia de, bueno, sí está la inteligencia artificial, pero pues, nadie me obliga, no es necesario usarla, mis clases están bien, ¿para qué voy a cambiarlas, no? Bueno, ante esta complejidad de la sociedad y esta complejidad del docente, pues también tendríamos que pensar que el docente tiene que aprender
tiene que desaprender y esto le cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando está en esta dinámica en donde la creencia es que está haciendo bien las cosas, pues el desaprender le cuesta trabajo y el siguiente paso sería el reaprender, ¿no? Y volvemos de manera cíclica. Y esto tiene que ver no solamente con la tecnología, sino con estos procesos de cómo voy a llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, es decir, el sentido que le estoy dando. Y no es nada nuevo. De hecho, en plena pandemia, César Cole, en su momento, en este ciclo de conferencias que hubieron bastantes ante el encierro, él decía que lo que más le preocupaba del uso de la tecnología y de los contextos que se vivían era que el maestro le perdiera el sentido a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? Es decir, es cierto, ¿para qué el maestro debe tener muy presente cuál es el sentido de la enseñanza? Y ojo, porque ahí ya estamos involucrando no solamente los recursos que están a la mano, sino también los recursos como este que estamos platicando hoy o el motivo que tenemos, que es la inteligencia artificial. Porque experiencias hay muchas y una de ellas fue que los maestros en plena, y creo que es un buen ejemplo lo que vivimos en la pandemia, cuando cambiamos las escuelas por las casas a través de un dispositivo, ¿no? A través de una plataforma, pues resulta que muchos maestros no cambiaron su forma de enseñar, ¿no? O sea, lo único que pasó fue utilizar una pantalla, pero la misma manera de cómo enseñaban nunca cambió, ¿no? Y pensemos en que la casa y la escuela es muy diferente, ¿no? En la escuela está estructurada normativamente con espacios, con tiempos, y en la casa no lo hay, ¿no? Desde ahí tendríamos que pensar y reflexionar el paso que muchos maestros, no todos, algunos, muchos algunos, no toman en cuenta los contextos que cambiaron, ¿no? Y además, algo que es muy importante, porque siempre que aparece una tecnología, hablaba hace un momento del Internet, de lo que vivimos con los pizarrones interactivos, de lo que los programas que se han presentado en los diferentes sexenios. eh, bueno, los maestros tienen muy presente la tecnología, la usan cada vez, lo que mencionaba hace un momento, está inmensa la sociedad, pero se detienen. Incluso ahora, una pequeña investigación que realizó la UNAM para ver el efecto que tenía el uso de la tecnología durante la pandemia y pospandemia, pues resulta que muchos maestros volvieron a, pareciera ser que fue un paréntesis la pandemia con el uso de la tecnología y regresaron a la misma forma de enseñar, ¿no? Y eso habría que analizarlo y preocuparlo porque, bueno, ahorita tenemos este punto, la inteligencia artificial, más allá de lo que implica la inteligencia. Y bueno, esto que pongo aquí es en el sentido de muchos piensan, o algunos maestros piensan, pongo esta flecha que de arriba de la tecnología, que hay como diferentes posturas sobre la tecnología y ahora sobre la inteligencia artificial. Pensar que si la tecnología va avanzando o tiene este peso mayor en espacios escolares, entonces la enseñanza por sí sola pues ya no es necesaria, ¿no? Porque la tecnología, pensemos en el chat GPT, pues bueno, te da toda la información, entonces enseñar pues ya no sería tan necesario. O la otra postura, ¿no? Ya más crítica, que es la enseñanza quien va a dirigir la tecnología, ¿no? Y entonces nos encontramos con estas dos posturas muy comunes en donde basta con la tecnología, ¿no? Ya la información, el aprendizaje se va a dar tal cual, o el otro extremo en donde la enseñanza siempre va a dar prioridad y la tecnología va a estar a cuestas de la enseñanza. Al parecer, el uso de la inteligencia artificial, de lo que estamos platicando, y sobre todo la inteligencia artificial generativa, tiene que ir con parte de la dinámica de la enseñanza y parte de la dinámica que vive los avances en la tecnología y sobre todo en la IA. Por eso es que creo que más allá de estas dos posturas críticas y acríticas, yo le vería más a esta movilidad o a este dinamismo que hay
entre que la enseñanza en algún momento lleva a la tecnología, pero la tecnología también va de la mano con la enseñanza. Creo que eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo cuando estemos ya diseñando ambientes de aprendizaje usando la inteligencia artificial. Yo les comparto aquí una herramienta, Ideogram. Esta imagen que ustedes ven está hecha por inteligencia artificial, en donde yo le he pedido a inteligencia artificial, a Ideogram, que me genere una imagen de un salón de clases en donde cuentan con tecnología y otro que no cuenta. Bueno, esta es la imagen y esto es muy interesante, cómo se visualizan estos espacios de aprendizaje, pero sobre todo porque este también tenemos que, es un recurrente que hay que tener presente la inteligencia artificial. Para muchos, quienes ya conocen la inteligencia artificial, pueden decir que es una maravilla, que nos ha solucionado muchas cosas y el riesgo es el que se mencionaba hace unos minutos. El riesgo es, bueno, dónde se encuentra ese límite. Pero si ustedes observan en esta imagen, insisto, creada por la inteligencia artificial, eh, los espacios son los mismos, ¿no? O sea, lo único que la organización es la misma y lo que cambia, bueno, no solamente la tecnología, no solamente las computadoras que tienen ahí a la mano, portátiles, sino llama la atención el estado de ánimo de los alumnos, ¿no? Si ustedes alcanzan a ver cómo es el ánimo en donde los chicos no cuentan con tecnología y en el otro el ánimo que tienen para cuando cuentan con tecnología. Mm, Y bueno, habría que plantearse desde qué esta crítica que podríamos hacer, ¿no? Ya tenemos una herramienta, tenemos un recurso, ¿cómo podemos trabajarlo con nuestros alumnos, ¿no? ¿De qué parámetros podemos decir si efectivamente lo que estamos viendo son dos imágenes que representan el uso de la inteligencia artificial o el no uso? Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Eh, algunas cuestiones que no hay que perder de vista es que la inteligencia artificial no busca ni pretende sustituir la inteligencia humana, ¿no? Incluso hay algunas creencias que la inteligencia artificial lo que se está animando a hacer o está acercando es a la inteligencia humana. Y en realidad no va por ahí. De hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud prefiere hablar no de inteligencia artificial, sino de una inteligencia aumentada, en el sentido de que la inteligencia es propia del humano y lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es parte del ser humano, ¿no? O sea, por eso es que prefieren llamarle inteligencia aumentada. Ahora, en este sentido, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es que la escuela no va a enseñarle a los alumnos cosas que está haciendo la inteligencia artificial. O sea, no es la intención. Y por ahí habría que precisar esto. No va por ahí. El punto es cómo la inteligencia artificial va a ser provocativa como un recurso, como una herramienta para desarrollar nuevos aprendizajes. Una de las cosas que se plantean con la inteligencia artificial, bueno, que se plantean en diversas mesas, es la desaparición de varios empleos, ¿no? Y entonces podemos sentirnos como un poco incómodos con la inteligencia artificial porque va a sustituir, ¿no? O va a eliminar, perdón, empleos. Bueno, así seguramente lo va a hacer y sobre todo, lo han dicho los especialistas, la inteligencia artificial lo que va a eliminar son empleos que tienen que ver que no tienen que ver con una relación con seres humanos, ¿no? Y lo hemos visto en la actualidad, es, como varios puestos que eran mm, técnicos, pues ya se sustituyeron por una máquina, pues.
Pero pensemos por el otro lado, ¿qué tipo de empleos se van a generar con la inteligencia artificial? ¿No? Es decir, no todo es catastrófico. Ahora, ese tipo de empleos, como pueden ser los programadores, la programación no se pierde de vista. Por ahí alguien decía que uno de los retos que tiene la educación y de las funciones que tiene la educación en última instancia son dos. La primera de ellas es el aprender un idioma y la segunda aprender programación. Y la programación es uno de los empleos que van a tener mayor peso en los próximos años. Pero aquí viene algo muy interesante y tiene que ver con la enseñanza con la inteligencia artificial. ¿Qué elemento le estoy dando yo a mi alumno para que pueda involucrarse, para que se pueda animar, para que pueda atreverse a hacer programación? Si ahorita yo les hablo acerca no sé, vamos a desarrollar un prototipo a través de la programación, seguro que muchos se van a asustar, seguro que muchos, sobre todo los que estamos en ciencias sociales, hablar de matemáticas, lo evitamos a costa posible. Bueno, habría que darle ese sentido en la enseñanza de por qué sucedió eso, ¿no? ¿Por qué no fue muy, no nos, estas ciencias duras no son de nuestro, no nos gustan, pues, ¿no? Y bueno, en ese hay que pensar y repensar cómo vamos a ayudarle a nuestros alumnos ahora con la inteligencia artificial, porque por varios meses, estos 3, 4 últimos años, se insistía con la inteligencia artificial, acercarse a ella, conocerla. Pero bueno, esperamos que haya una línea para poder entender e interesarnos sobre la inteligencia artificial. Aquí hemos hablado de inteligencia artificial, ¿no? Y de repente, bueno, ¿y qué es inteligencia artificial? Porque pareciera ser que sí es una jerga actual, reciente, pero tiene su concepto. Y aquí yo les pongo este concepto. Y si vamos a hablar de inteligencia artificial, pues tenía esta intención de que ChatGPT, la inteligencia artificial, se presentara, ¿no? Entonces, este concepto que está aquí en pantalla fue elaborado por ChatGPT 3.5. Acuérdense que la versión 4 tiene que ver para que es una versión de paga, pero no hay mucha diferencia al respecto. Bueno, este es un panorama de lo que es la inteligencia artificial por la inteligencia artificial. Pero no se asusten porque también ya esto lo veremos en extenso en algún otro momento. Si no entendimos la viñeta anterior, la diapositiva, pues a ChatGPT le podemos decir esto. Si ustedes ven en pantalla, dice, el prompt que yo le puse fue, explica a un niño de 12 años lo que es la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial sin ningún problema, ¿no? Me dice, hola, la inteligencia artificial es como un amigo muy listo que vive dentro de las computadoras. Y el lenguaje, ¿no? Sabes cómo tú aprendes cosas nuevas y luego puedes hacerlas cada vez mejor. Bueno, la inteligencia artificial es como eso, pero para las máquinas. Y da una explicación de lo que es la inteligencia artificial para un niño de 12 años. Y aquí, bueno, es algo que vamos a platicar más adelante. Ahorita estoy poniendo yo de ejemplo el chat GTP porque es como el que se ha difundido más y sobre todo en espacios áulicos. Sin embargo, bueno, algunos de ustedes lo saben, no es el único y ni va a ser el único, pero pues este diálogo que podemos tener con la inteligencia artificial es muy interesante. Ahorita estoy hablando de lo que podemos encontrar, pero también pero ¿cómo lo vamos a trabajar si de manera acrítica en el aula, ¿no? Tal cual como está ahorita lo estamos viendo, es así como lo debemos de entender, o qué haríamos nosotros como docentes y a generar estos puentes cognitivos con nuestros alumnos. Eh, pues nada, también se me ocurrió en un prompt preguntarle cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial en la educación y bueno, en una cuestión
no más de 30 segundos, pues te expone todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la inteligencia artificial. Lo que yo quiero exponer con estas láminas es que la información está ahí. Y bueno, vamos a platicar un poco más de los recursos que puede utilizar el docente, no solamente con esta herramienta, sino con otras más de inteligencia artificial. Pero la preocupación es hacia dónde tendríamos que dirigirnos en el sentido de la enseñanza y en el sentido de aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos encontrar o qué queremos desarrollar en nuestros alumnos para este futuro que lamentablemente ustedes y yo desconocemos, ¿no? No tenemos muy claro con toda la tecnología que ha ido avanzando, no tenemos muy claro lo que vamos a encontrar en algunos años. Aquí está la información, o sea, ya no es, y hay una construcción de información, ¿no? Mm, el ChatGPT tiene que ver con la inteligencia generativa bueno, aquí sí le doy este peso que tiene este concepto diseñado por la UNAM. Y lo que podríamos caracterizar por la inteligencia artificial es que, generativa, perdón, tiene que ver con generar contenidos, textos, imágenes y sonidos. Por supuesto que la inteligencia artificial, como ya algunos de ustedes saben, y leyeron hace un momento, tiene que ver con el almacenamiento de datos, ¿no? Se almacenan datos en donde la inteligencia artificial lo que hace, bueno, pues con este entrenamiento que se le da a la inteligencia artificial, que no es autónoma, aunque ustedes supongan que es autónoma, en realidad la inteligencia artificial parte de un ser humano que entrena a la inteligencia artificial y después se vuelve, deja de depender de los seres humanos y se empieza a generar, a autogenerar. Mm, lo que estaremos pensando en cuanto a la inteligencia artificial generativa es el impacto que va a tener con el docente, ¿no? Hace rato les mencionaba algunos elementos que el docente debe tener, bueno, que tiene siempre presente, ¿no? Uno de ellos es la gestión de clase. La gestión de clase tiene que ver con la planeación, ¿no? Y la planeación es este instrumento que de alguna manera planea o visualiza el escenario que va a haber en el salón de clases. La inteligencia artificial generativa puede diseñar ese escenario, ¿no? O sea, si ustedes le dan un prompt, le dicen a la inteligencia artificial, quiero una planeación, bueno, diseña una planeación para alumnos de cuarto grado de educación primaria, con el tema, con el contenido, el ecosistema, donde vengan, que contemple una evaluación, actividades inclusivas, mientras sean cada vez más precisos en el prompt, en automático les va a dar y esto lo veremos en otros espacios, toda la estructura de una planeación. Bueno, y ¿cuál es el beneficio que tiene el docente? Si la preocupación era hacer la planeación, que en otros espacios lo hemos platicado, bueno, la planeación ya se puede hacer en 30 segundos, ¿no? Una planeación de 5 días, la tienes en 30 segundos. Y lo que vas a hacer nada más es ajustarla, revisarla, generar algunas ideas que tú no habías contemplado, y ahí está. Bueno, alguien ya te hizo o ya tú construiste tu planeación con la inteligencia artificial. ¿Y luego qué sigue? ¿No? ¿Cuál es el rol, cuál va a ser el rol del docente en la planeación? La inteligencia artificial también nos va a servir, y esto, insisto, hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial generativa, porque no solamente es usarlo y decir, ya tenemos la información, ya tenemos el contenido, ya tenemos la imagen, ya tenemos el audio, ¿y qué sigue? Bueno, estos aspectos que están aquí, que de alguna manera este el Horizon 2023, que es como el que nos guía sobre el uso de la tecnología, cuando dice que la inteligencia artificial tiene que ver también con el reforzamiento de temas.
Si yo se los comento en este momento, van a generar muchas dudas sobre el reforzamiento de temas. Y eso es lo que tenemos que trabajar cuando usamos una herramienta. La evaluación del aprendizaje, la personalización del aprendizaje. Estos dos últimos son los que hay que tener mayor, o al menos desde mi punto de vista, hay que tener muy presente. La inteligencia artificial generativa puede ayudarnos a personalizar el aprendizaje. Y es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Y sobre todo, aunque pareciera ser que la inteligencia artificial es voy a poner un ejemplo, sobre todo con el último aspecto. Cuando llegó el pizarrón electrónico, allá hace veintitantos años, hace 20 años, le empezaron a llamar pizarrón interactivo, ¿no? Porque el alumno interactuaba con el pizarrón. Y bueno, pues los más críticos decíamos, es que la interacción, la misma palabra interacción, más en lo sociológico, los sociólogos, pues no, la interacción se da entre personas. Y es precisamente lo que hay que trabajar con la inteligencia artificial. O sea, tiene que ser provocativo a la interacción entre el docente y el alumno, y sobre todo en el docente para generar esos espacios de aprendizaje. Eso es algo muy importante que no podemos obviar. No podemos decir, ya llegó la inteligencia artificial y enseguida hacernos un lado porque va a ser todo, y no es cierto. De hecho, el papel del docente, si se preguntan si la inteligencia artificial en esto de ser a un lado algunos empleos, pues no. Yo les decía hace un momento, los principales empleos que va a sustituir o que va a hacer a un lado la inteligencia artificial son aquellos empleos que no tienen contacto con personas. En el caso de la docencia sí lo tiene y lo tiene bastante, ¿no? No solamente con los alumnos, sino con los padres de familia, con autoridades. Ahora que se habla mucho en el contexto de la nueva escuela mexicana, el docente hace comunidad, ¿no? O sea, está inmerso en una sociedad. Toda la inteligencia artificial generativa tiene mucho que ver con la interacción entre el docente y el alumno. Bueno, aquí nada más para ir cerrando algunas ideas de lo que posiblemente en otro momento podamos platicar más en extenso. También habría que preguntarle a la inteligencia artificial cuál es la diferencia, ¿no? El prompt que yo le puse es el que está arriba, ¿no? Entre una inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque de repente pareciera ser que son dos términos eh, sinónimos y no es así. La inteligencia artificial se centra en desarrollar sistemas que pueden realizar tareas específicas de manera inteligente. Yo le preciso a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que hacer, análisis de datos, juegos estratégicos, reconocimiento de voz, por ejemplo. Y en cambio, cuando ustedes escuchen la palabra inteligencia artificial generativa, ¿no? Es aquella inteligencia artificial que puede crear, generar contenido nuevo, ¿no? Imágenes, música, texto, incluso videos. Y esa es la inteligencia artificial generativa, que es la que cada vez se está involucrado más en el ámbito educativo, ¿no? La inteligencia artificial es estos datos precisos para dar indicaciones e instrucciones. En cambio, la inteligencia artificial pues, genera contenido. Híjole, aquí ya, hay todo un mundo de cómo el docente tendrá que tener cierto cuidado para utilizar la inteligencia artificial generativa y en todos los niveles educativos. Pues les mencionaba al principio, uno de los herramientas más representantes de la inteligencia artificial pues es el ChatGPT, que bueno, que ha tenido por ahí leí hace poco, su boom en mayo del 2023, ¿no? Es determinante el uso que está teniendo cada vez más. Mm, lo que platicábamos al principio es algo real. ¿Qué hacen los alumnos con el chat GTP, ¿no? Y entonces, pues, el alumno le puede decir, elabora un ensayo sobre el tema de la inteligencia artificial y los retos que se presentan en la sociedad del siglo XXI. Y en automático, en instantes, tenemos el ensayo. ¿Cuáles son esos cambios que se refieren
para el docente. Y aquí tendríamos que tener presente cuáles son las actividades que dejamos a los alumnos. Y no quiere decir, como en su momento, no sé si ustedes recuerdan, aquellos años en donde les decíamos a los alumnos, confundíamos mucho la palabra investigación con la búsqueda de temas, ¿no? Porque decíamos, investiga la inteligencia artificial y lo que le estábamos diciendo al alumno nada más era busca qué es inteligencia artificial. Realmente no es una investigación, porque una investigación parte de una problemática, pero nadie nos enseñó con toda claridad que era una investigación. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros acercamientos para no quedarnos con este contexto que vengo platicando es que el docente tendrá que cambiar las actividades que propone al alumno, pero de la mano con las herramientas de la inteligencia artificial. Es decir, ok, la inteligencia artificial me acaba de elaborar un ensayo. ¿Qué hago con ese ensayo? ¿Qué hace el alumno? ¿Qué hace el docente con ese ensayo? Con ese mapa que acaba de construir. Ese es el reto que tiene la docencia para hacer uso de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí un ejemplo, sobre todo con esta herramienta, el ChatGPT, ¿no? Podemos usarla en investigación, en debates, en colaboración, comunicar ideas y sobre todo eh, la precisión de cómo desarrollamos o cómo elaboramos o construimos los prompts, ¿no? Las indicaciones que le damos a la inteligencia artificial. Que esto, bueno, ya más adelante, en otros espacios lo vamos a ir platicando poco a poco. Para no hacer a un lado, y tengo quedando nada más con ChatGPT, insisto, es la herramienta de la inteligencia artificial que tiene cada vez, bueno, se difunde más. No es el único, les decía, y tampoco esta lista que ustedes ven aquí no es la única. Pero si ustedes pueden observar, hay diferentes herramientas de inteligencia artificial donde los alumnos la pueden utilizar para hacer presentaciones, para hacer imágenes, para humanizar un ensayo que nos hizo ChatGPT. Entonces, es seguro que el maestro se va a dar cuenta que yo no lo hice. Entonces, pues ya hay sitios de inteligencia artificial en donde los humaniza para que cuando el maestro los lea diga, ah, sí lo hizo mi alumno. Lista de datos, historietas, imágenes con movimientos, mejorar imágenes, videos, incluso seguramente ustedes también han utilizado inteligencia artificial para subir libros o PDFs en donde pueden hacer preguntas y con base en la información los datos que tiene la herramienta, pues, les puede dar toda una respuesta a las preguntas que hagan. Y lo que les platicaba, ¿no? También hay herramientas para elaborar ensayos. Bueno, ya cerrando este orden de ideas, por eso decía que es muy, muy pequeño, pero yo mi intención es abrir este espacio de reflexión hacia los cambios que vamos a hacer como docentes, el que estamos obligados a hacer ante la inteligencia artificial. Entonces, más allá como pensar a principios de la década de los 80, cuando la televisión quería utilizarse en la educación, y entonces la respuesta fue no televisión en las escuelas, ¿no? Negar la televisión, ¿no? Y no como un objeto o como un recurso crítico, y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Cómo construimos, cómo generamos este pensamiento crítico, por ejemplo, cómo reflexionamos usando la tecnología y formando y desarrollando aprendizajes que van a ser necesarios para nuestros alumnos en una sociedad próxima. Y finalmente, y con esto cierro, pues los retos que tienen los docentes, ¿no? Primero su uso, o sea, lo primero que hay que hacer es el uso y creo que precisamente el taller que mencionaba el maestro Mauricio, pues tiene que ver en ese sentido. O sea, el primer paso es usarlos. El segundo, el reto es que después de usar la inteligencia artificial no pasa nada, ¿no? Que no haya cambios. Ese es otro de los retos, porque estamos pensando en el desarrollo del pensamiento crítico,
pues por supuesto que la inteligencia artificial va a ser un factor determinante. Y lo otro que en muchos espacios se ha platicado, se ha hablado, es esta responsabilidad ética de los contenidos, de la información que da la inteligencia artificial. Cómo yo puedo presentar un ensayo que no lo hice yo, ¿no? ¿Y qué sucede con eso? Bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí, y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estar en estos minutos muy cortos, pero nada, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias, profesor Rubén Altamirano. No sé si podemos dejar brevemente unos minutos para algunas preguntas que puedan ser de utilidad para todos los ponentes. Un par de preguntas, no sé si le parece bien. Ujú, adelante, adelante. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta para compartírsela al profesor? Vamos a dar un minuto a ver si alguien nos quiere compartir alguna Doctor, pregunta. por Mire, favor. ¿qué le parece si el maestro nos la puede escribir en el chat, profesor? Ok, también está el maestro Luis Olivares. A ver, vamos a ver. ¿No puede abrir su micrófono? Ahí se No lo- escucha. Ahí escuchamos a alguien. No, no, es que creo que no pueden abrir Sí, su micrófono. buenas tardes, ¿se escucha mi micrófono? Así es, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, soy Luis Olivares, soy docente formador en una escuela normalista, en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Más que pregunta, a lo mejor compartir un poco de las experiencias, porque pues las estudiantes, los estudiantes ocupan inteligencia artificial para entregar algunos trabajos. Pero ahorita con lo que cerraba el doctor Rubén, es algo que me gustaría pues comentar con él. Muchas veces lo que hacen es generan su prompt, lo ponen y hacen el copy-paste de lo que les resulta, ¿no? Y en estricto sentido, pues muchas veces el tipo de lenguaje, o no sé si por la configuración de la computadora, ocupa algunos modismos que no son de aquí de México. Y es fácil hasta ahorita identificar esas situaciones. Y bueno, cuando hacen el copy-paste, pues ya la pregunta obligada es, ¿ocupas inteligencia artificial, verdad? Y no les queda de otra más que decir sí. Eh, Doctor, ¿habrá un momento en el que esto se complique más o simplemente mejorando con la habilidad de Sí, a ver, yo quiero pensar que no podemos negar eso, ¿no? Es decir, hace rato se me fue la idea, pero ¿qué tal cuando en estos años, cuando todo el mundo usaba Encarta, ¿no? Por ejemplo, entonces les pedías un concepto a tus alumnos y si era la novedad, era una enciclopedia digital, Encarta y al final decía, que estaba sacado en Encarta, los chicos decíamos ni la letra le cambiaron. Bueno, y no se trata que no lo usen, o sea, en realidad la charla o el sentido es que usen la inteligencia artificial, que usen este tipo de ensayos, pero ahí viene la pregunta, eh, es- eh, ¿por qué les voy a decir que no usen la inteligencia artificial? Vayan, hagan un prompt, ¿no? Por ejemplo, pregúntenle a ChatGPT, pídanle que haga un ensayo, ¿ok? Entonces, todos traemos el ensayo de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en el aula? ¿No? Un poco utilizar las metodologías inversas. No quiere decir que no las usemos, pues al contrario, yo estaría con la idea de que sí se use la inteligencia artificial, de que no se haga a un lado, de que no estemos preocupados si lo bajó, lo copió, sino, ok, está esta información, ahora qué hago con ella, ¿no? Es como dar ese brinco. Eh, Pasó también con Wikipedia en su momento y créanme que en la actualidad el uso de Wikipedia es muy importante. Bueno, en la UNAM, muchos cursos que nos ofrecen a los docentes tienen que ver con el uso de Wikipedia, ¿no?
Y bueno, ¿y qué dicen los docentes? Dicen, no, no uses Wikipedia, no, no, bueno, ahí está la información. Aquí creo que más allá de preocuparnos, y les decía yo, ChatGPT te puedes diseñar un ensayo o una orden de ideas, pero para que el maestro no me, ahora sí que valga la expresión, no me detenga y me diga, es que esto no es tuyo, pues hay otras páginas en donde te humaniza, ¿no? Esto que mencionaba maestro, hay expresiones que no son propias de, entonces no lo hiciste. Bueno, seguro que vas a encontrar más recursos para que lo único que hagas es trasladar tu ensayo, tu contenido y al final no va a haber detección de plagio ni nada de eso. Yo me iría más con, ya lo tenemos, ¿y ahora qué hacemos con él, ¿no? En el aula. ¿Cómo generamos estrategias de la mano de inteligencia artificial? Sería de mi parte, maestro. Muchas gracias. Y sí, yo opino igual. Creo que el detalle no es que le pregunten, lo copien y lo peguen, sino qué hago con eso. O sea, hacer la reflexión de lo que estoy obteniendo para generar algo ya mejorado mío, ¿no? Así es. Creo. Muy bien, doctor Rubén. Y hay una, no sé si nos parece la última pregunta, ¿cómo cubrir los programas simultáneamente de inteligencia artificial? Me refiero a los tiempos. Maestro Salvador, creo que se cortó, no lo escuché yo muy bien. Muy Si bien. ¿Qué le parece si la última pregunta, cómo cubrir programas simultáneamente con la inteligencia artificial? Me refiero a los tiempos. Bueno, a ver si por ahí va voy a dar la respuesta o al menos una alternativa a la respuesta. El- la inteligencia artificial es un recurso, pues es una herramienta. Yo creo que hay que partir de la idea de que es una herramienta, no es el resultado de algo, pues. O sea, si yo estoy pensando en que mis alumnos van a desarrollar pensamiento crítico a través de un ensayo, pero tengo esta percepción de que el ensayo es generado por inteligencia artificial, pues sí me estoy nada más ocupando en el producto. Los programas en la actualidad tienen mucho que ver con esta idea de que en la escuela y con los usos de los recursos que se encuentran en la escuela, pueden potencializar hacia una sociedad que está cambiando de manera constante. Entonces, los programas y de educación básica, primaria, de educación media superior, superior, eh, pueden tener esa discusión que siempre la han tenido, ¿no? Es decir, en la construcción de los programas y las herramientas están ahí, ¿no? O sea, el uso de las herramientas van a estar siempre. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, después podemos hablar de otro tipo de inteligencia que tenga que ver con ahora sí que, ¿cómo le llaman? Con una nueva versión, pues, en ese sentido. Muy bien, doctor. A nombre de Universidad Hebraica le agradecemos muchísimo su participación y no dejaremos de mencionar que los invitamos al curso en línea de la inteligencia artificial en construcción de estrategias de enseñanza, aplicaciones de la inteligencia artificial en el aula. Todos están cordialmente invitados. Los invitamos también a que nos dejen su número telefónico y su correo electrónico para poder enviarles la información y poder invitarlos de una manera un poco más detallada. También a las líneas educativas, que es la maestría en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas Innovadoras y la licenciatura en Educación. Doctor, profesor Rubén Altamirano, le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido tan rica y valiosa información y estamos seguros que en los cursos y en la maestría y en la licenciatura, pues también se van a enriquecer con usted. Muchísimas gracias a todos los participantes. A nombre de Universidad Hebraica los invitamos a estar pendientes de más webinars que vamos a tener y a que disfruten parte de nuestra oferta educativa. Profesor Rubén, no, algún mensaje para cerrar? No, pues usar la inteligencia artificial y sobre todo creo que el primer paso es conocer la inteligencia artificial, ¿no? Que este es motivo de este webinar y seguramente van a haber más por parte de la universidad y el curso que menciona el profesor Salvador, pues sí, creo que es cordialmente invitados. Muchas gracias. A usted, doctor Rubén Altamirano, muchísimas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a estar junto con nosotros y les deseamos una excelente noche.
Muy buenas noches a todos.